Muy bien. Este, bueno, veo que el equipo ya está listo, Arnoldo y David, para su exposición. Entonces, bueno, no haré más preámbulo, a menos que no sé si alguien tenga alguna duda o algo que quiera comentar antes de comenzar. Pues parece ser que no. Ok, están pendientes solamente Andrea y Daniela, por lo pronto. Muy bien, somos 10 y estamos 8. Ok. Muy bien, entonces le cedo la palabra. Perdón, voy a empezar a grabar porque de hecho la semana pasada, la clase anterior, se me fue la onda y no grabé, perdón. Con eso de le estaba dando la palabra a Andrea y luego que Andrea me comentó que no tenía su tema preparado, etcétera. Se me fue la onda y no grabé. Entonces, déjenme empezar. Bien, muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta sesión dentro de la clase de Historia de las Religiones. El día de hoy corresponde comentar el tema de la evolución del laicismo a partir de la lectura del autor filósofo francés de origen español Henri Peña Ruiz, que mm, nos comentarán esta lectura, este texto, los compañeros Arnoldo y David. Entonces, bueno, les cedo la palabra. Adelante, compañeros. Bueno, buenos días a todos. Como pueden ver, ya teníamos puesta la presentación aquí. Queríamos asegurarnos de que no tuviera fallos y parece ser que no. La vez pasada nos dimos con dos problemas, pero parece que todo está en orden, así que vamos a empezar. Bueno, les pido primeramente algo de paciencia porque este es un tema un tanto extenso. Es un tema, yo creo que de los más o menos complicados que hemos visto. Para empezar, vivir libre es disponer del cuerpo, es decir, el habeas corpus, y ser dueño del alma, o conciencia, habeas animum. Así se hace posible la plenitud humana, es lo que plantea el autor. Proclamar derechos es simplemente recordar las exigencias que son de referencia para toda organización social y política. Desde este punto de vista, los principales enunciados del derecho resaltan cierta idea del hombre y proponen en juego un ideal, al contrario de una simple codificación ideológica de las relaciones de fuerza reales. Tal ideal carece de dimensión. Uy, perdón, un momento. Tal ideal carece de dimensión liberadora si no se emancipa su concepción de los límites propios de las situaciones históricas. El valor originario y fundador de la laicidad la hace acreedora de los derechos del hombre y prohíbe tratarla como una simple ideología relativa a intereses particulares. La libertad de conciencia y la estricta igualdad de los ciudadanos en cuanto a derechos se incluyen en sus exigencias de modo de todo hombre, tal y como se reconoce en ella. Sé que suena un poco revuelto, pero básicamente aquí hace énfasis en que la laicidad y la libertad están bastante relacionadas, ya que plantea que, bueno, o sea, la laicidad es el Estado está separado de la Iglesia, pero bueno, es más que eso realmente, es una separación en general en que la Iglesia no tenga que ver con asuntos, digamos, tan políticos, sino que sea algo más de elección propia. Por eso versa tanto sobre esto de la libertad. Un derecho no puede depender de la buena voluntad de un príncipe, por muy ilustrado que sea, y la afirmación de una libertad de conciencia ilimitada no es sino la expresión positiva de tal exigencia. Para que esta afirmación tenga sentido, tiene que llegar a una etapa que le brinde la garantía política y jurídica que requiere, siendo esta la laicización del poder público. En esta, el Estado renuncia a todo poder religioso y la Iglesia a todo poder político. Es lo que estaba diciendo hace un momento, es básicamente que tiene que haber una separación de poderes entre lo que va a ser el Estado y la religión.
Lo cual a lo largo de la historia no ha sido, digamos, por así decirlo, lo más común. De hecho, buena parte de los gobiernos que han existido, si nos hemos fijado, son principalmente teocráticos o de alguna forma están relacionados intrínsecamente con la religión, teniendo, por ejemplo, religiones de Estado. Así comprendida, la laicidad tiende a ensancharse. Consiste en preservar las instituciones públicas, escuela, justicia y otras instituciones de la República de toda tutela religiosa y también de toda tutela ideológica que marque la voluntad de poder de un grupo de intereses concretos. Es decir, sí, no únicamente la religión, sino en general ideologías, librando de toda sujeción a las conciencias individuales y a la República, define el marco de una paz cívica en la que la libertad de conciencias y de juicio de los ciudadanos ilustrados ya no debe ser temida por el poder público, el cual por el contrario se aplica a promoverla. Sin embargo, esto no siempre se ha aplicado correctamente, como vamos a ver a través de esta presentación y sobre todo en la Revolución Francesa. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí te escucha bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de el segundo subtema que nos habla el texto, que es de la incierta tolerancia. El texto nos menciona que la libertad de conciencia incluye a la opción del ateísmo como la del agnosticismo de igual manera. Esto no se reduce a las variantes de esta última, o sea, del agnosticismo, que son las diversas confesiones, y también es irreducible a la libertad religiosa. Es decir, la tolerancia con respecto a las diversas religiones es contemplada en mayor manera, generalmente, en una relación con una religión, no es sino un esbozo imperfecto de ella. Por una parte, en efecto, también la misma idea de esta tolerancia supone que alguien se encuentra en una situación de tolerar, mientras que otra persona se encuentra en la situación de ser o no ser tolerado. Bueno, la problemática de la tolerancia desarrollada por John Locke, que es un filósofo, eh, eh, nació en 1632 y falleció en el 1704. En dos de sus textos, el primero que es el ensayo sobre la tolerancia en 1667, o el Essay on Toleration, y más tarde en una carta que le escribió a un amigo que no fue publicada por él, sino fue publicada por la persona que la recibió, que es la carta sobre la tolerancia, es muy significativa. En estos textos podemos ver cómo se manifiesta el rechazo, bueno, él manifiesta el rechazo a la intolerancia y a las persecuciones que acompañan a esta intolerancia. Las argumentaciones que nos menciona John Locke en estos textos dan gran importancia a la idea que es imposible definir una verdadera religión. Por lo tanto, como es imposible definir una verdadera religión, es necesario dejar a cada cual la libertad de creer en lo que quiera y ejercer el culto que cada quien elija. Porque en realidad, menciona John Locke, que no hay una religión verdadera, sino para aquel que la cree tal. Que por cierto, sobre este asunto de la tolerancia hay hay gran variedad y cantidad de debates bastante interesantes que versan acerca de hasta qué punto uno tiene o no que ser tolerante, o si hay que tolerar la intolerancia. Y a veces también la intolerancia se llega a confundir con la aceptación, así que eso es un tema por sí solo bastante complejo. Pero bueno, continuando con la lectura, en el capítulo de la conciencia liberada, el autor nos presenta que desde el momento en que la libertad de conciencia es reconocida como un derecho primero e irreductible, porque corresponde a la dignidad de todo ser humano, las cosas cambian radicalmente. Es decir, si reconoces, el mundo básicamente no va a ser igual una vez que reconozcas este derecho en las personas. Tal vez solo el recuerdo de los enfrentamientos traídos por la voluntad hegemónica de una religión y por la deriva clerical que posibilitaba sea suficiente para impulsar la tolerancia. Una tolerancia sin acción contempla siempre el derecho de la persona y no puede confundirse con una aprobación o una aceptación a priori del valor de lo que piensa o de lo que cree.
El respeto a una persona no implica, oye, ojo, eso es importante, no implica respetar a una persona, respetar también sus convicciones, cualesquiera que éstas sean, sino su libertad de tenerlas. Sí, es cierto que nadie puede inmiscuirse en el secreto de conciencia, también es cierto que la libertad de conciencia, para ser real, no puede alimentarse con el miedo que obliga a disimular una creencia. La conciencia se libera de forma radical, cuando no le sea impuesta ninguna creencia, ni le sea presentada como verdadera por el poder político. Básicamente, una de las cosas que el laicismo debe defender es que la conciencia sea libre y que uno tenga o sea, que uno pueda básicamente pensar lo que quiera y que eso que piense no tenga que estar sujeto a un poder central. Es decir, el gobierno no puede tener, digamos, esta es la ideología verdadera que todos tienen que seguir. No, yo quiero seguir otra que a mí no me parece esto bien y debo tener la libertad de poder hacer eso. Y la gente lo que tiene que respetar es que también tengamos libertad para poder decidir este tipo de cosas. Puedo estar de acuerdo con alguien o no, pero, o sea, el respeto a una persona no está derechamente ligado al respeto a su ideología. La consideración de tales límites a la liberación de conciencia y la tolerancia constituye el negativo de las exigencias a las que deberá responder la etapa siguiente del proceso de emancipación, separación del poder temporal y de las religiones, abolición de todo tutelaje y de la orientación humana. Dos exigencias radicales con las que inicia la refundación laica del derecho político y que corresponderá a asumir a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa abre el camino del laicismo, especialmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789. La Convención Nacional iniciará una verdadera separación institucional de la Iglesia Católica y del Estado, la cual permitirá aceptar la idea de una libertad de las creencias y de su libre expresión ordinaria. Este nuevo estatuto será la garantía de la igualdad de derechos de las diferentes religiones, puesto que ninguna de ellas podrá ya gozar de la hegemonía que procuraba el poder sobre el Estado. La Revolución Francesa es un episodio sin duda bastante interesante de la historia para analizar desde un aspecto tanto, bueno, realmente desde cualquier aspecto, pero en este caso político y religioso es lo que más nos importa, ya que es un, digamos, no solo una de las primeras experiencias que tendrá el ser humano con un estado laico, sino que justamente va a haber cantidad de cosas bastante curiosas relacionadas con la espiritualidad de la gente en este evento. Aún durante este acontecimiento no hay que pasar por alto el culto al ser supremo restaurado por Robespierre. El proceso de laicización preso en la tormenta revolucionaria no podía desarrollarse sin contradicciones. El laicismo no puede ser confundido ni contrasentido con la exaltación del ateísmo, ni comprometido con nuevos credos obligatorios. Básicamente en la Revolución Francesa como que, o sea, se intentó hacer el Estado completamente ateo, por así decirlo. Lo cual no es exactamente hacer un Estado laico, sino hacer que la religión sea que no haya religión. Sin embargo, la gente no es como que... No es como que a la gente, y menos a alguien que está acostumbrado a siempre creer, de un día a otro le quite su creencia y se sienta bien. Por eso se restauró, digamos que se hizo un culto a algo llamado el Ser Supremo, que básicamente vendría sin otra forma de llamar a Dios. Y eso sería, por así decirlo, como una nueva religión, ahora impuesto por el Estado que se decía ser laico. Entonces, como podemos ver, es fácil poder confundir el laicismo con otros tipos de términos y tergiversarlo. Ya, Mm. listo. Sí, sí, ok. Se ve la que dice derecho emancipado. O sea, otra cosa. Sí, se ve eso, porque Ah, ok, no... ok. Sí, como se quedó trabada. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el derecho emancipado. Nos menciona en el texto que la Revolución Francesa propuso por primera vez un modelo de separación jurídica entre Iglesia y Estado. Y tuvo la tentación además de tener un deísmo legal. El sentido y la finalidad de este último no tenían gran cosa que ver con el clericalismo que se tenía en el antiguo régimen, pero mantenía bajo una forma nueva el esquema clerical imponiendo una creencia por la vía del poder público. Los revolucionarios se dividieron en este punto y se sabe que Nicolás Márquez, el Marqués de Condorcet, mantuvo una posición hostil al nuevo culto oficial, mientras que otros propusieron un culto a la razón
como apropiado para resaltar más el sentido originario que se tenía en la Revolución Francesa. En suma, o en resumen, los años turbulentos de la Revolución Francesa llegarán a la posteridad tres figuras muy distintas. La primera es la figura de la separación del Estado y del culto. La segunda que tenemos es la de una redefinición de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en un sentido más conforme a la soberanía popular. Y la tercera sería la del nuevo culto oficial, que está abiertamente orientado hacia las virtudes requeridas por la vida social y los nuevos valores de igualdad y libertad de una república naciente. Esto en un país que todavía se mantenía profundamente impregnado de cristianismo y en el cual casi todo acto cotidiano tenía algún sentido o alguna función visto desde el aspecto religioso. La solución jurídica de la separación, pese a que había una nitidez entre las dos libertades que propiciaban, era una audacia tal, pues se suponía una ruptura en lo que se percibía como una forma confusa, y esta dio lugar a errores que todavía hoy no desaparecen, o eso es lo que nos menciona el texto. La emancipación laica, cuyos rasgos se trazó en la Revolución Francesa, atreviéndose a la separación, conserva todo su valor si la consideramos como son los aspectos anteriores y los aspectos que se mencionó anteriormente. En lo sucesivo, la cuestión social no es un simple acompañamiento en lo que es el proceso de laicización. Unas veces impulsará este proceso, como fue en la Comuna de París de 1871, y en otras podrá incluso hasta comprometerlo, como es en nuestros días, en lo que el suplemento anímico reactiva su dimensión consoladora hacia un mundo devastado por las derivas de la economía de mercado. Bien, continuando con el capítulo de la triple liberación. El dominio de la religión sobre el Estado no puede ceder el puesto al dominio del Estado sobre la religión, por lo que pronunciar su separación tal vez sea la mejor salida para uno y la otra. Básicamente, sus poderes digamos que no son del todo compatibles o no deberían serlo. Y quizá lo más sano para ambos sería simplemente que dejaran de trabajar de la misma forma, trabajar unidos. Durante 1871, en la Comuna de París se intentó de nuevo la separación de la Iglesia y el Estado. El 2 de abril se decretaron los artículos 1, separación de la Iglesia y el Estado, y 2, supresión del presupuesto para cultos. En estos artículos no se prohibía el culto católico, y ni siquiera se le ponían trabas a su ejercicio tradicional. Sin embargo, igual se produjeron agresiones contra sacerdotes y religiosos, y eventualmente este intento también fracasaría. Quedó simplemente como digamos, un experimento más sobre cómo podría ser un estado laico, cómo se podría intentar conseguir uno. Sin embargo, en final de cuentas, resultó en un hecho bastante violento que tuvo bastante represión y unas consecuencias, digamos, un tanto graves. El político anticlerical Jules Ferry asistió conmovido a los acontecimientos de la Comuna y luego a la sangrienta represión que hubo después de esta. Desde que la primera acción de sufragio universal masculino fue llevar a Napoleón III al poder, los republicanos supieron que sin instrucción pública de las libertades formales de la democracia podían llevar a lo peor. Supieron también desde la Comuna de París que ya no era suficiente una emancipación simplemente jurídica del Estado y de la sociedad. Ferry proclamó las primeras leyes laicas que tenían una triple liberación: concluir la laicización del Estado y promover la de la sociedad civil y terminar la de la escuela. Estas tres decisivas liberaciones van a ser emprendidas por los republicanos, algunos de los cuales son creyentes y por tanto ninguno confunde postura antirreligiosa con lucha coyuntural contra un clericalismo encrespado en su poder temporal. Básicamente, con estas nuevas propuestas se llegó a la creación de la escuela, digamos, laica, de la escuela pública y laica que tenemos actualmente, así como la sociedad civil y también que el Estado esté separado de la Iglesia en todo caso.
La obra de la laicización de la escuela comenzó por devolver al Estado el monopolio de la colación de grados, hacer la escuela obligatoria y gratuita, establecer la edad de la escolarización obligatoria y la laicización de los programas. Lo que el laicismo proponía no era prohibir el tocar las campanas, solo regularlas. Esta es una frase que venía directamente en el texto y que me pareció bastante correcta para definir lo que es el interés principal del laicismo. Algo curioso es que el divorcio se legalizó en 1884, sin embargo habría que esperar un siglo más para que se reconociera legalmente la igualdad entre marido y mujer. Es decir, en este proceso digamos que el laicismo pudo ayudar en cierto grado a que se hicieran menores las diferencias legales entre hombre y mujer. Sin embargo, le tomó también bastante tiempo y tuvo principalmente influencia en esto del divorcio y otras cosas. La laicización del Estado recobra y prolonga una herencia de 1789. La laicización viene marcada simbólicamente por la revisión constitucional de 1884 que suprime la plegaria pública con la que se iniciaban las sesiones parlamentarias. Esto es principalmente algo simbólico, pero es importante para destacar que el Estado ya las leyes no iban a estar relacionadas con la religión. En adelante, el Estatuto Jurídico del Estado traduce fielmente los tres principios que lo fundan: libertad, igualdad y fraternidad. El 3 de julio de 1905 es votada la Ley de Separación con 341 votos a favor y 232 en contra. Los tropiezos del proceso de laicización todavía estaban presentes, de hecho, todavía actualmente están presentes. De hecho, la Iglesia no pareció haber aceptado con serenidad una separación que la reducía a su pura vocación espiritual, y cada vez que pudo trató de recobrar su poder clerical en la esfera pública. El mejor ejemplo de esto es lo que ocurrió en el régimen colaboracionista de Vichy, o de Vichy, no estoy muy seguro, que planeó en Francia una deslaicización intensiva, logrando entre otras cosas reprimir el aborto y promover una persecución racista y religiosa, especialmente contra los judíos. Puede sonar sorprendente, pero esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, de ahí que hubiera un cierto antisemitismo involucrado. Bueno, ya la última parte del texto nos habla sobre la síntesis entre justicia y libertad. Bueno, nos menciona que como fundamentos el humanismo crítico y el racionalismo están a la cabeza de la concepción de lo que es un derecho político adecuado para instituir la ciudad como una auténtica república. La laicidad es el principio que refiere al pueblo, laos, el fundamento del Estado, y define la unificación de ese pueblo con la referencia a la única exigencia de la vida en común. Nos dice que al pueblo y a cada uno de sus miembros les reconoce una plenitud de autonomía, es decir, que no concibe la vida humana sino como una vida libre y la vida social sino como una vida basada en la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que también se prohíbe a sí misma cualquier concepción negativa o pesimista de la humanidad y que hiciese una lectura unilateral de la historia atenta solo a las tragedias y a las objeciones. La concepción laica no decide sobre los cuestionamientos metafísicos y religiosos que dividen parcialmente a los humanos, sino que quiere actuar de suerte que tal distinción entendida como pluralismo legítimo no llega a ser división y enfrentamiento. La laicidad se funde pues con la exigencia de verdad y de razón, requiere el cumplimiento de una libertad de principios que esté garantizada por la ley y la libertad de conciencia como la libertad efectiva de juicio plenamente ejercida y autónoma. La justicia, en todos los sentidos del término, tiene que ver con esta es la parte que finaliza el texto, diciéndonos que la justicia, en todos los sentidos del término, tiene que ver con la laicidad, con la nueva idea de una solidaridad originaria de los humanos que aprenden a liberarse simultáneamente de las opresiones sociales y de la tutela clerical. Y eso finaliza la presentación. Muchas gracias, Arnoldo y David. Muchas gracias por su exposición, muy completa, muy clara.
Las y los demás, o bueno, ustedes mismos los que expusieron quizá, ¿tienen alguna duda o comentario en torno a este tema? Creo que podríamos comentar que es curioso cómo estos procesos se dan, digamos, de manera relativamente reciente. Es decir, esto se da más o menos, esto de intentar hacer estados laicos no empieza hasta, digamos, en la modernidad propiamente. Antes de eso no había tanto como, digamos, un intento de separar la religión y el Estado. E incluso actualmente sigue habiendo gobiernos que están influenciados estrechamente por la religión. Así que, bueno, podríamos decir que es parte de que estos procesos de laicización tienen que ver mucho con el constante conflicto que se va a dar entre el poder y la religión, entre, digamos, la modernidad y la religión que hemos podido ver y que también hemos analizado un poco. Así es, exactamente, es parte de esas tensiones entre la religión y la modernidad, como lo titulamos por allí en el programa, que se han manifestado. Uno es relacionado con los desarrollos científicos, que bueno, está pendiente comentar un poco al respecto, pero era el tema de la sesión anterior. Este es otro aspecto, y hay otros aspectos, por ahí veremos también reacciones, ¿no? Que es en parte lo que estaremos viendo la próxima clase con la exposición de Miguel, reacciones de parte de grupos fundamentalistas, radicales, integristas, intransigentistas, bueno, hay muchas categorías, religiosos en diferentes ámbitos, porque generalmente pensamos solo en el mundo musulmán, pero no, también se da en el cristianismo, también se da en el hinduismo, también se da en el judaísmo, en la mayoría de los sistemas religiosos se dan ese tipo de reacciones frente a la modernidad. Y uno de los factores de estas reacciones tiene que ver justo con lo que comentaban ustedes, ¿no? O sea, con esta, se le denomina a veces de manera muy peyorativa, muy negativa, que es algo así como este afán de la modernidad secularista de expulsar a Dios de la vida pública, ¿no? De expulsar a Dios de la sociedad. No se trata de expulsar a Dios de la vida pública y de la sociedad, sino se trata de que Dios esté en el ámbito de la libertad personal, de la libertad de asociación, de la libertad de culto, etcétera, etcétera, y no como algo impuesto para todos, ¿no? Donde se nos mete con tirabuzón la religión en todo el ámbito social. Perdón, ibas a decir algo, Arnoldo, me parece. Sí, lo que iba a decir es que me parece curioso cómo esto se puede llegar a tergiversar, es decir, el hecho de, digamos, encontrar al revés de, digamos, del estado completamente religioso, de la gente que interpreta que la religión es simplemente mala y se tiene que simplemente suprimir por completo, o que el ateísmo o alguna forma de no religiosidad es superior a, digamos, a tener algún tipo de creencia por esta visión de que no, es que la religión no puede estar con el poder, o no coexiste la religión con la modernidad. Exactamente, y con mucha facilidad también podemos tener la confusión de, un estado laico entonces es un estado ateo o antirreligioso. No, históricamente a veces lo ha sido, eso es cierto, históricamente a veces lo ha sido, o sea, a veces ha conllevado políticas anticlericales o incluso de algunas persecuciones o restricciones de libertades religiosas, pero ha sido un proceso, ha sido una etapa, un poco para arrancarle ese monopolio tan arraigado de controles sociales que las religiones tenían. Si la religión era la que controlaba quién nacía, quién se casaba, quién se moría, la educación, la moral, o sea, quien dice lo que es bueno y malo en la sociedad es la religión, punto. El Estado no tiene nada que decir. Quien dice lo que es bueno y malo en la sociedad es la religión. O sea, todos esos controles sociales, controles morales, educativos, de nacimiento, controles sociales de nacimiento, de matrimonio, de muerte, quien tiene derecho a ser sepultado en una tierra digna, camposanto, como se le decía, tierra sagrada, o en tierra profana, ahí, que Dios lo confunda, que Dios no se lo encuentre el día de la resurrección final, que se vaya a rostizar al infierno. O sea, quien tenía todos esos monopolios era la iglesia. Y en otros contextos, pues otras iglesias, ¿no? Iglesias protestantes, etcétera, donde existían estas iglesias nacionales. Y pues bueno, arrancar esos monopolios fue complicado.
para el Estado y para la sociedad. Fue bastante complicado y llevó a resistencia, todavía están esas resistencias, lo acabo de mencionar, pero llevó a regateos, llevó a resistencias, llevó a guerras, llevó a muchas cosas. Entonces sí hubo procesos duros de anticlericalismo, de persecución, de reformas, etcétera. Sí hubo procesos duros. México es un ejemplo clarísimo de ello. El autor, si mal no recuerdo, y ustedes me corregirán si me equivoco, no menciona en ningún momento a México. Su principal referente es Francia, porque él está hablando desde ese contexto, y efectivamente Francia es un referente fundamental, pero México también lo es. O sea, México México fue también hasta cierto punto pionero en algunos de estos procesos, al menos en el contexto latinoamericano. Y pues bueno, perdón, ibas a decir algo, Arnoldo. Sí, podría decirse que algunos de los mejores ejemplos que tiene México en esto es, digamos, la Reforma. Y también entre estos choques entre modernidad y religión, mucho tiempo después la Guerra Cristera, donde también va Sí, a haber este proceso digamos, de laicización del Estado y exactamente, su resistencia. ahí tenemos esos ejemplos muy claros del Estado teniendo que ser hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Lograr imponerse, ¿no? O sea, porque si entraba así como que tímidamente, se lo iban a comer vivo. Lograr imponerse y resistencias muy fuertes. O sea, ahí tenemos ejemplos en México muy evidentes de estas tensiones, ¿no? Bueno, pero a lo que iba es que el Estado laico no significa ni teóricamente ni legalmente, ¿sí? Porque esto legalmente también está definido, no significa ni un Estado ateo ni un Estado antirreligioso. Significa simple y sencillamente un Estado no comprometido con ninguna religión en particular y que no impone, pero tampoco restringe, prohíbe o soslaya o lo que sea a ninguna religión en particular. En otras palabras, es un Estado neutro en materia religiosa, ¿sí? Eso es lo que significa que un Estado sea laico, en términos jurídicos y en términos filosóficos y en términos teóricos. Insisto, históricamente no siempre ha sido esa neutralidad tan evidente porque han sido cuestión de etapas, de procesos, ¿no? Pues lo que trataba de explicar. Pero así debe de ser la cosa. O sea, eso es un Estado laico de a de veras. No un Estado ateo, no un Estado antirreligioso, no un Estado persecutorio, etcétera, etcétera. Ok, ¿alguna otra duda, algún otro comentario sobre el tema de los compañeros? Solamente que eso que usted menciona es justamente la razón de por qué dejé aquí se resaltada esta parte en la presentación, ¿no? De que el laicismo proponía no prohibir de tocar las campanas, sino solamente regularlas. Es decir, no es que el Estado quiera atacar de hacerse la religión, simplemente regularlo. Exactamente, exactamente. Y desgraciadamente es un proceso complejo porque cuando hay una religión mayoritaria en una sociedad, para la sociedad se vuelve natural que esa religión mayoritaria pues es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que todos supuestamente creemos, etcétera, etcétera. Ok, una cosa es que pueda ser la religión mayoritaria, lo cual es respetable, por supuesto, pero otra cosa es que se le meta con tirabuzón, como en tiempos de la Inquisición, a aquellas minorías que no la comparten, ¿no? Eso es otra cosa. Que tengan que fumarse toda la propaganda, toda la simbología católica, etcétera, etcétera, por todos lados. En Europa, por ejemplo, aquí en México no lo tenemos, por eso dije que México es muy innovador en algunos aspectos y fue muy, digamos, radical en algunos aspectos. Aquí en México, salvo que se trate de un colegio privado, que los colegios privados están aparte, aunque también tienen su propio proceso histórico que vale la pena conocer y tomar en consideración, porque teóricamente la Constitución del 17 los prohibía, los colegios católicos, pero una reforma constitucional que hubo en el 40 y pico, 43 o 40 y por ahí, abrió la puerta legalmente, porque nunca dejó de haberlos. Pero bueno, dejemos de lado a los colegios privados. Hablo de instituciones públicas, ya sean escuelas de cualquier nivel, ¿no? De cualquier nivel. Para nosotros es impensable, creo, que tuviéramos un crucifijo en el salón de clase presidiendo al salón de clase, ¿no? Para nosotros sería impensable, creo, desde una primaria, secundaria, prepa, no se diga a nivel universitario,
Insisto, estoy hablando de universidades públicas, bueno, o universidades que se declaran laicas. Si es una universidad católica, bueno, es otra cosa, obvio, ¿no? En Europa sigue habiendo lugares, a veces en algunas partes de España o en Italia, etcétera, donde se tenía, casi que por ley, el crucifijo en las escuelas públicas. No se diga, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las escuelas católicas son muy usuales. Teóricamente son abiertas, teóricamente. O sea, no tienes que ser católico a fuerza para estar en una escuela católica. Porque en Estados Unidos la educación pública, al estilo de como existe aquí en México, no la hay. Lo más parecido a una educación católica a una educación pública, perdón, así baratona y más o menos de calidad, suelen ser escuelas católicas. En Estados Unidos, eso es muy usual. Eso y aún sin Sí, mencionar por ejemplo, In God We Trust, que es incluso, eso está hasta en el billete de Estados Unidos, y Estados Unidos no es exactamente una nación que digamos que tenga una religión, no tiene un gobierno teocrático ni nada, y aún así tienen confiamos, en Dios creemos o en Dios confiamos en su moneda. exactamente, es casi un lema oficial, ¿no? También es un lema semioficial, God Bless America, por ejemplo, o In God We Trust, que ciertamente está en las monedas y billetes, etcétera, etcétera. A pesar de que hubo algunas enmiendas por ahí legales que impulsó el senador, me parece que era después vicepresidente y luego presidente Johnson, Lyndon B. Johnson, creo que a principios de fines de los 50 o principios de los 60, la enmienda Johnson se le llama, que limitó estas cuestiones de hablar de Dios en el ámbito público, o sea, de entrometer a la religión al ámbito social. Sin embargo, los presidentes juran sobre la Biblia o los evangelios, cuando juran y en nombre de Dios, cuando juran su presidencia. Se sigue jurando también en nombre de Dios o sobre los evangelios o lo que sea, muchas veces ¿cómo se dice? Al dar un testimonio, ¿no? En jurado, en juicios, etcétera. Sigue estando el In God We Trust, sigue estando el God Bless America, siguen estando muchos factores donde la religión pareciera estar en ese ámbito público como algo panconfesional, porque se supone que no es una religión en particular, o más bien dicho, una denominación cristiana en particular, pero sí es como una especie de cristianismo panconfesional, donde se entremezcla. Tradicionalmente era más la iglesia episcopaliana, pero han sido después pues otras religiones que han tenido también fuerte influencia, muy fuerte del catolicismo en los años más recientes. Y pues bueno, en fin, perdón, ibas a decir algo, me parece. Sí, yo. Sí, David. Sí, hubo un caso en Estados Unidos que fue muy sonado acerca de una senadora por Arizona, creo que se llama Kyrsten Sinema, que no cree en Dios. Entonces, cuando iba a tomar protesta, estaba el debate de cómo iba a tomar protesta, porque siempre toman protesta sobre una Biblia. Entonces, iba a tomar protesta sobre una Biblia o no. Y terminaron haciéndolo, si no me equivoco, sobre la Constitución, que pues debería, o en México pues, sería algo lo más como Dios manda a dar al César lo que es del César, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. O sea, eso es lo más razonable, eso es lo más lógico. De hecho, si no me equivoco, por ahí en alguna parte de la Constitución mexicana dice, algo así como basta con que alguien jure decir verdad para que esto sea cierto, algo por el estilo, no me acuerdo bien cuál es la formulación, pero está en la Constitución mexicana y justamente es una especie de veto a los tradicionales juramentos en nombre de Dios y bla, 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 ¿no? Como era tradicionalmente. Y como todavía se conserva en Estados Unidos, a pesar de que pretende ser un estado laico, pero que en la práctica no lo es tanto. Y menos, mucho menos, con Trump. Porque Trump lo que quiere es maicear, como se dice vulgarmente aquí en México, o sea, darles maicito para que traguen a sus bases, y sus bases suelen ser no solo creyentes, lo cual podría ser lo de menos, ¿no? Porque quizá la mayoría de la población es creyente y punto, eso no necesariamente es, digamos, un problema, sino fanáticos muy conservadores, muy fundamentalistas en su tradición religiosa, y es esa la base principalmente que apoya a Trump. Entonces por eso Trump insiste tanto en supuestamente oponerse al aborto y esa serie de cosas. Por ejemplo, recientemente, hace una semana, no me acuerdo, Trump se pronunció diciendo que las iglesias en los estados, porque ustedes saben que hay cierto regateo o mucho regateo en Estados Unidos
más que aquí en México, entre los estados y la federación, las disposiciones, ¿no?, en relación a la contingencia actual. Y Trump insistía desde su posición central, obviamente, antes de que estallaran los escándalos actuales, las movilizaciones y demás, bastante justas reacciones. Antes, Trump se pronunció sobre que los templos, las prácticas de culto religioso deberían ser consideradas esenciales, ¿no? Que deberían ser, y eso era una insistencia que estaban planteando tanto algunos grupos católicos conservadores como grupos protestantes conservadores, o sea, grupos cristianos conservadores en general, católicos y evangélicos y pentecostales y bautistas y etcétera, insistiendo en, a ver, ¿cómo la gente puede ir a la tienda y no puede venir a la iglesia? Es más importante venir aquí a rendirle culto a Dios y etcétera, etcétera. Bueno, está bueno. Pues Trump finalmente hizo eco de estas demandas de grupos conservadores, insisto, porque no todos lo dicen. Hay que decir que, por ejemplo, aquí en México, las principales autoridades católicas, al menos, como es el arzobispo de aquí de Monterrey, que es presidente de la Conferencia Episcopal, o el arzobispo primado de México, y el obispo auxiliar de aquí de Monterrey, que es también secretario de la Conferencia Episcopal, etcétera, esas autoridades, que son las más importantes, han insistido e insistido e insistido en no caer en el juego de la gente que presiona en que ya abran las iglesias ya, porque necesitamos ir a rezar. Pues reza en tu casa, güey. O sea, ahorita es lo más importante, es tratar de cuidarse, no andar, incluso lo han planteado como andar tentando a Dios, o sea, así como diciéndole, a Dios, a ver, pues hazme el milagrito, ¿no? Yo tengo fe en ti, así es que hazme el milagrito de que no me pase nada. Y pues bueno, en Estados Unidos el punto es que existe esa presión de algunos grupos conservadores. Trump hizo eco de ella y se pronunció oficialmente hace como poco más de una semana, diciendo que para él los templos deberían de ser, el culto debería de ser considerado esencial y por lo tanto los templos deberían de ser abiertos a la de ya, que si no los abrían los gobernadores, él iba a intervenir para abrirlos y que no sé qué. Creo que eso fue hace poco más de una semana. Y pues bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? Darles gusto. Pero es interesante lo que Trump pronunciaba, diciendo, a ver, ¿cómo fregados están abiertos lugares donde se vende alcohol o lugares donde se practica el aborto? No. O sea, nótese el comparativo específico, muy específico, porque no está hablando de gasolineras o de qué sé yo, no. O de florerías o no sé, eso X. ¿A quién le importa si se venden flores o no se venden flores? O se venden pasteles o no se venden pasteles. No. El problema es, ¿cómo pueden estar abiertos lugares donde se venda alcohol? ¿Cómo pueden estar abiertos lugares donde se practica el aborto y no los templos? ¿Qué quiere decir eso? Esa perspectiva confesional, y no solo confesional, sino confesional ultraconservadora, que tiene tanto peso en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Trump sea muy creyente. Yo creo que a Trump Dios le importa un cacahuate. Suponiendo que crea en Dios. Lo que pasa es que son sus bases políticas. Es la gente que votó por él o mayoritariamente, y que lo posicionó en la presidencia y que en su momento lo podrá reelegir. Ojalá que no, pero en su momento lo podrá reelegir. Entonces, el tipo es quizá muy menso en muchos aspectos, pero muy hábil, muy práctico en otros. Y bueno, en fin. ¿Algún otro comentario, duda, compañeros, compañeras, sobre lo que nos expusieron Arnoldo y David? Muy bien. Si les parece, vamos a terminar ahí esto y vamos a dar paso a retomar algunas cuestiones dentro del tema que correspondía a la clase pasada, a la exposición de Andrea, y este tema que recapitular algunas cuestiones de este tema que nos han expuesto Arnoldo y David, ¿sí? Vamos a tratar lo que nos resta de la clase, que son cosa de 40 minutos, de recapitular estos temas. Voy a tratar de ser lo más esquemático y sintético posible, porque ya solo nos queda una clase en la cual escucharemos a Miguel. Y bueno, pues es otro tema, obviamente, entonces trataré de que cerremos esto hoy. Entonces, bueno, voy a proceder a esto. El libro de Bertrand Russell, ¿sí?
Bueno, nuevamente gracias a Arnoldo y a David, excelente su exposición. Les recuerdo nada más, no olviden por favor cargar la presentación ambos ahí en la plataforma, ¿sí? Ok, el libro de Bertrand Russell, que se llama Religión y Ciencia, o Ciencia y Religión, me confunde cuál palabra va primero, pero da igual. Es un texto donde este filósofo inglés nos presenta una serie de condiciones, de casos, de conflicto entre eso, la religión y la ciencia, a partir principalmente de la revolución copernicana, y de ahí para el real, ¿no? En diferentes aspectos relacionados con la medicina, relacionados con la física, relacionados con, etcétera, con diferentes ámbitos, ¿no? Y algunos conflictos que quizá no eran tanto directamente entre la religión y la ciencia, sino entre cierta perspectiva filosófico-metafísica y la ciencia. Y esa perspectiva filosófica y metafísica muy vinculada a la religión. Me refiero, por ejemplo, a el teleologismo. ¿Qué es el teleologismo? Considerar que todo y es de herencia aristotélica, por eso digo que es filosófico, no lo inventó el cristianismo, pero el cristianismo lo asimiló con mucho ahínco, plantear que todo lo que existe tiene un sentido, tiene un para qué, tiene un propósito, tiene una dirección, ¿sí? Que hay una especie de propósito cósmico, ¿no? De hecho, creo que así se llama el capítulo de Russell, el propósito cósmico. Y eso no es tanto un rollo de la religión, sino, o bueno, también lo es, insisto, pero es un rollo metafísico, filosófico metafísico, sostenido en su momento de manera muy firme, porque es una base fundamental del sistema filosófico aristotélico por Aristóteles, ¿sí? De hecho, Aristóteles distinguía 4 tipos de causas en el origen de todas las cosas: causa material, formal, eficiente y final. Y la causa final, ¿qué es la causa? Lo que hace que algo llegue a ser. Y no me voy a meter en detalles, pero ahí estaba esa 4ª tipo de causa que se llama final, que es el para qué. O sea, las cosas no nomás surgen, sino que surgen con un propósito, tienen un sentido. Y esto se vincula con la ética aristotélica. Por ejemplo, si la sexualidad existe para reproducirse, pues entonces habrá que usarla solo para reproducirse, porque de otro modo estará tergiversándose su sentido natural y entonces al carajo, ¿no? O sea, eso no se vale, es una desviación, es un mal, porque el bien es cuando las cosas se orientan hacia su finalidad natural, inherente, su propósito teleológico, como decía Aristóteles y como retoma el cristianismo. Pero si se le desvía de esa finalidad, entonces eso es malo. Y pues bueno, en fin. Es claro, esto se combina también con una filosofía o una ética marcadamente antihedonista. O sea, ¿quién no nos dice que también un propósito de la sexualidad es el placer? Ah, no, pero no, porque el placer es malo en sí mismo. En fin, bueno. Ok. La lectura que le correspondía por allí a Andrea tiene que ver con 2 cosas. La primera parte es, o está relacionada con, algunas condiciones de por qué se da este enfrentamiento, esta tensión, este conflicto entre la ciencia y la religión, con el avance de la modernidad a partir sobre todo del siglo, perdón, déjenme nada más sacar aquí unos apuntes porque creí que los tenía, pero no. A partir sobre todo del siglo ya, aquí está. Del siglo XVI, ¿no? Con la llamada revolución copernicana. Entonces, bueno, empecemos por el principio. ¿Cuáles son esos factores de conflicto entre la religión y la ciencia? ¿Por qué se dan? Mientras que la religión tiende a ser, prácticamente toda religión, dogmática, ¿sí? Tiende a ser dogmática, la ciencia tiende a ser escéptica, o debe ser escéptica. ¿Qué quiere decir ser dogmático? Quiere decir que ya se posee verdades absolutas, ¿no? Verdades incuestionables, verdades que no se tocan. ¿Por qué el cristianismo es dogmático? Pues porque pretende que ha recibido verdades de parte de Dios, o sea, revelaciones, ¿sí? Verdades que Dios ha revelado. Y entonces, pues eso son verdades absolutas, se piensa. Y no se pueden tocar, ¿no? No se puede dudar de ellas.
no se pueden tergiversar, no se pueden ignorar. Eso sería ignorancia, sería apostasía, sería incredulidad, sería qué sé yo. Eso lo tenemos por una parte. Las religiones, todas, pero en este caso estamos hablando sobre todo del ejemplo del cristianismo, tienen ese ingrediente dogmático. Las religiones pueden ser más o menos dogmáticas. Hay veces que las religiones son espantosamente dogmáticas, o sea, creen tener un dominio de la verdad absoluta y entonces nada más cabe, ¿no? Y puede darse incluso una negación categórica de la ciencia. O sea, a ver, entre hacerle caso a la Biblia, que es palabra de Dios, y hacerle caso a un tarado científico, váyase el carajo el tarado científico, porque la Biblia es palabra de Dios, así es que, bueno, como yo la interpreto, que es otra cosa, que además, ¿no? Entonces, hay veces que puede el dogmatismo ser muy férreo, muy marcado, ¿no? Pero en otras ocasiones no lo es tanto, puede ser un poco más flexible y decir, ok, hay verdades que no toco, no voy a tocar que creo en Dios, no voy a tocar que, etcétera, pero de ahí en fuera puedo ser más o menos flexible, etcétera. O sea, hay toda la gama, pero en general todas las religiones tienen una dosis, mayor o menor, de dogmatismo. ¿Y cómo es la ciencia? Pues la ciencia es o debe de ser escéptica. ¿Qué quiere decir eso? Pues dudar. No asumir nada como verdad absoluta y ya esa no se toca, sino ser escéptica, ¿no? Muchas veces no entendemos este rasgo de la ciencia. No lo entendemos. Pensamos que la ciencia deberían de ser verdades absolutas. Creemos a veces como si fuera una cosa sagrada en la ciencia. Y no debe de ser así. Por eso nos escandaliza tanto, por ejemplo, ahorita, que la ciencia esté apenas ahí tratando, o al menos lo que sabemos oficialmente, porque bueno, hay 80,000 interpretaciones y teorías conspirativas, pero lo que sabemos oficialmente y suponiendo que sea cierto, la ciencia anda ahí como nave al garete, intentando abrirse paso y ver para dónde agarrar el rumbo para interpretar la maldita plaga actual y para ver qué se puede hacer al respecto. Pretenderíamos o quisiéramos que la ciencia ya tuviera una respuesta y que esa respuesta sea absoluta. Pues no, la ciencia no jala así, no puede jalar así. Tiene que partir de la duda, tiene que aceptar que la puede regar, que inicialmente quizá entendió las cosas así, pero eran asá. Por ejemplo, otra vez volviendo con Trump, las críticas, las mentadas de madre que le ha lanzado a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, en parte tiene que ver con que no supo y que no entendió la pandemia y que simplemente se tragó todo lo que China decía y está tendenciosamente a favor de China y no sé qué tanta babosada ha dicho. Bueno, supongamos que no es así. ¿Sí? Supongamos que no es así, porque es una posibilidad, pero otra vez hay 80 millones de teorías conspiratorias al respecto. Supongamos que no es así. Es muy fácil que no sea así, precisamente por lo que estoy diciendo. Porque la ciencia tiene que ir con tiento, con pies de plomo, abriéndose paso a tratar de entender, y más un fenómeno nuevo como porque es un fenómeno nuevo, nos gusta o no nos gusta, o relativamente nuevo. No llegó de otro planeta. O sea, se conocían este tipo de virus, parientes de este tipo de virus, etcétera, pero este virus en particular, pues es nuevo, ¿no? En fin, y también, ¿no? Pues las conspiraciones acerca de que hubiera surgido en laboratorio y demás, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Ok, entonces, la religión tiende a ser dogmática en mayor o menor dosis, mientras que la ciencia debe ser escéptica. Escéptica quiere decir que duda, que parte de la duda, que procede con la duda metódica, que se anda con pies de plomo, que se anda con tiento, tratando de verificar la información y que una vez que la verifica, no la asume como verdad absoluta. Porque probablemente nos enseñaron desde niños desde, no sé, cuando menos la secundaria o algo así, que primero está la hipótesis y luego está ya la teoría, que es una hipótesis ya plenamente verificada. Eso es una verdad a medias, o eso es acertado solo a medias. Porque una teoría no es otra cosa más que una hipótesis también. Sigue siendo una hipótesis. Puede ser cuestionable en cualquier momento. El epistemólogo Karl Popper planteaba que una esencia, un elemento esencial de la ciencia, es que sea falseable. Es decir, que no está trincherada como en un búnker, como en una fortaleza, donde aquí nadie me toca, aquí yo tengo la verdad absoluta y nadie me toca, nadie me entra, sino que está abierta, transparente. Ok, ¿me quieres golpear? Golpéame. Si aguanto vara, aguanté.
y respétame porque aguanté, pero si no aguanto, si me tumbas, reconozco que me fregaste, ¿sí? Estoy hablando de las teorías, así son y deben ser las teorías, susceptibles de ser cuestionadas. Eso es la falseabilidad de la que habla, la falsación o falseabilidad de la que habla Karl Popper, susceptibles de ser golpeadas, de ser cuestionadas. ¿Aguantan? Chido, pero aguantaron por ahora. A lo mejor llegará el punto en el que finalmente caigan, ¿no? En fin. Siguiente elemento de contraste entre la ciencia y la religión, el apriorismo y el aposteriorismo. La religión suele ser muy apriorista. ¿Qué quiere decir eso? Que asume ciertos principios y no los toca. Es algo relacionado o derivado del dogmatismo. Asume ciertos principios como intocables y no los toca, ¿sí? Como incuestionables y no los toca. A priori es antes de toda experiencia, ¿sí? Se asume algo antes de toda experiencia y se asumen ciertos principios, ¿no? La experiencia importa un cacahuate porque ya está el principio establecido, ¿sí? Hay un principio establecido general que dice que, no sé, que la vida empieza con la concepción, que el aborto es malévolo en todos los casos y en cualquier etapa, que la práctica de relaciones homosexuales es intrínsecamente malévola y desordenada y objetivamente perversa y no sé qué. Ok, ¿has visto la situación? ¿Has visto el drama de una niña violada por su papá que tiene que sobrellevar un maldito embarazo y con una maternidad impuesta? ¿Has visto el drama de una persona homosexual? ¿Has visto esto? ¿Has visto lo otro? No, y me importa un carajo porque ya tengo el principio acá, ¿no? Y ese principio lo impongo a todos los casos. Eso es ser apriorista. O sea, no conoces, no sabes, no ves, no has visto. Llamémosle al apriorismo de otra manera. Prejuicioso, o sea, no has visto, no tienes los elementos, no tienes los pelos de la burra en la mano, como se dice, pero ya estás juzgando, ya estás diciendo es así, es así la cosa, ¿no? Bueno, la religión suele ser así. No quiero ser tan categórico porque hay toda la gama puede haber posturas muy flexibles a veces, pero suele ser así. En cambio, la ciencia no puede afirmar nada hasta que no haya evidencia suficiente. Un elemento esencialísimo en la ciencia es que haya evidencia. Y si no hay esa evidencia, entonces no se puede sostener las cosas. O hay que decir explícitamente que no es más que una conjetura, que no es más que una hipótesis, una posibilidad, pero que está susceptible de ser verificada o no, etcétera, etcétera. La ciencia tiene que ser a posteriori. Es decir, ¿después de qué? Después de observar, después de verificar, después de constatar la evidencia. Tiene que ser después de. Y aunque sea después de, eso no la convierte a sus planteamientos en verdades absolutas tampoco. Por lo que dije hace un rato, se posicionan en un ámbito, digamos, vulnerable. Y así debe de ser, vulnerable, donde pueden ser cuestionadas, golpeadas, etcétera, etcétera. Y si aguantan vara, excelente. Si caen, con la pena, ¿sí? Ni siquiera las vamos a llorar, ¿no? Ni siquiera vamos a llorar su muerte. Que les vaya bien. Ok, ese fue el segundo factor. Tercer factor de contraste. Los argumentos de autoridad. Francis Bacon de Verulam, hace casi 500 años, 450 años o algo así, en su texto Novum Organum, el nuevo instrumental de la lógica, hablaba de 4 grandes ídolos, es decir, como tergiversaciones en los conocimientos. Y uno de esos ídolos se llamaban los ídolos del teatro, si no me equivoco. Eran los ídolos de la caverna, los ídolos del foro, los ídolos... Okay. Sí, creo que eran los ídolos del teatro. Y los ídolos del teatro consistían, ídola teatri, en una especie de abuso del argumento de autoridad, que era muy típico en la Edad Media y sigue siendo típico en la religión. ¿Qué es el abuso del argumento de autoridad? Bueno, ¿qué es el argumento de autoridad? Aceptar algo porque lo dice en tal parte o porque lo dijo fulano de tal. Eso es el argumento de autoridad, ¿sí? La muestra más evidente del argumento de autoridad se dice que la formuló originariamente, o es el referente más antiguo que tenemos, la escuela pitagórica.
hace quizá 2500 años o algo así. Y su lema, su principio, aunque latinizado, que originalmente era en griego, es Magister Dixit. Lo dijo el maestro. Así es. ¿Sí? Punto. Ese es el argumento de autoridad. Porque lo dijo fulano, porque ya sea oralmente o en un texto, o porque lo dice tal o cual texto, entonces se acepta sin chistar, se acepta sin cuestionarlo. Ese es el argumento de autoridad. En la Edad Media era típico. De hecho, en la Edad Media era usual a veces que la pseudoepigrafía para darle peso a los planteamientos, porque si cualquier hijo de vecino llegaba y decía, oigan, descubrí o yo pienso que no, ¿y tú quién eres, güey? ¿Tú quién eres? ¿No? Aquí tenemos lo que dice Aristóteles. ¿Tú te crees más que Aristóteles? Vete a la fregada, ¿sí? Entonces, bueno, está bueno, ahí muere, ¿no? Entonces a veces la gente recurría a la pseudoepigrafía. ¿Saben qué? Me encontré un libro oculto de Aristóteles, se me perdió como las tablas del libro del Mormón, se me perdió, se me ocultó, pero yo descubrí un libro de Aristóteles que no sé qué, que dice no sé qué y no sé cuánto. En realidad yo me lo estoy sacando de la manga, pero afirmo que lo dijo Aristóteles para así darle autoridad, porque resulta que a mí nomás porque soy quien soy no me van a pelar, pero si digo que lo dijo Aristóteles sí, etcétera. Ese es el argumento de autoridad. Nosotros recurrimos al argumento de autoridad cuando citamos en un trabajo. Eso es un argumento de autoridad. Recurrimos al argumento de autoridad, siempre lo usamos. El problema es cuando abusamos del argumento de autoridad, como decía Francis Bacon de Verulam. El problema es cuando tomamos como dogma a las autoridades. Y, porque lo dice tal autor, porque lo dice la Biblia, porque lo dice Aristóteles, porque lo dice no sé quién, entonces no lo toco. ¿Sí? No lo toco, eso es sagrado. Ese es el problema, cuando sacralizamos a las autoridades. Eso fue todo un debate en la transición hacia la modernidad. Se le suele llamar el fenómeno cultural del debate entre los antiguos y los modernos, que algunos sostenían gran reverencia hacia los antiguos, hacia esas autoridades. Creo que Newton lo dijo, pero otros antes que él, que había logrado ver mucho porque estaba parado, era un enano parado sobre los hombros de gigantes. Los gigantes eran los clásicos antiguos a los que tanto respetaba, etc. Hoy en día quizá esto nos suene medio ajeno, o hasta cierto punto ajeno, no del todo, pero hasta cierto punto, porque estamos muy acostumbrados a la idea de progreso, a la novedad, etcétera, etcétera. Estamos muy acostumbrados quizá a esto y hemos desacralizado mucho a las figuras de autoridad, a los líderes de opinión, etcétera, etcétera. Hemos desplazado mucho esto, pero tradicionalmente así era la cosa, o sea, porque lo dijo fulano de tal, pues, ok, así ha de ser, ¿no? En fin, la religión, porque tiene textos sagrados, porque tiene autoridades sagradas, llámese el Papa, el pastor, quien quieran, y obviamente la Biblia y otros textos importantes sagrados, la religión tiende a enfatizar demasiado el argumento de autoridad y a no querer cuestionar nada. Como sabemos, la condenación de Galileo tuvo que ver precisamente con esta cuestión del abuso de los argumentos de autoridad, porque Galileo decía que los astros, los cuerpos supralunares, no necesariamente eran esferas perfectas, y resulta que la tradición de Platón y de Aristóteles y de Ptolomeo y de los grandes sabios antiguos decía que tenían que ser esferas perfectas, que así debía de ser. Entonces era otra vez un apriorismo de un argumento de autoridad, y como Galileo, ni más ni menos que observando con el telescopio que él desarrolló, decía que el Sol tenía manchas y decía que los planetas tenían algunas lunillas por ahí, y decía algunas cosas extrañas que eran impensables para los científicos de la época, que en realidad eran filósofos y teólogos. Pues bueno, entonces por ese aferramiento hacia el argumento de autoridad, simplemente desechaban lo que Aristóteles planteaba. Pero también hay otro argumento de autoridad, la Biblia, ¿no? ¿Cómo se atrevía Aristóteles a decir que la que se mueve es la Tierra y no el Sol, siguiendo a Copérnico? Si la Biblia en algún texto, no me acuerdo si en alguno de los libros de Reyes o por ahí, dice que Josué, en el proceso de conquista de Canaán, le mandó al sol, claro, con el poder de Dios, pero le mandó al sol que se detuviera, o le pidió a Dios que detuviera al sol, y se detuvo el sol como 2 días, o algo por el estilo, supuestamente.
Entonces, si el sol se detuvo, el que se mueve es el sol. No dice la Biblia que la tierra se detuvo. No, dice que el sol se detuvo. Entonces, por inferencia, si el sol se detuvo, la Biblia dice que entonces es el sol, el que se mueve. Bueno, pues de ese pasaje ahí rebuscado, otra vez por el argumento de autoridad se decía, a ver, tú, Galileo, pretendes saber más que la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, vete al carajo, ¿sí? Pretendes saber más que Aristóteles y los grandes sabios de la antigüedad en cuanto a el carácter esférico perfecto de los cuerpos celestes constituidos por el quinto elemento del éter y bla, 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 toda esa serie de nociones que había de la física aristotélica. ¿Pretendes saber más que esto? Vete al carajo. Pero es que yo lo vi con mi telescopio. Lo que tú viste o lo que ve tu telescopio no va a ser más que la sacrosanta autoridad de Aristóteles, de la Biblia, etcétera, etcétera. Eso es abuso del argumento de autoridad. El argumento de autoridad lo usamos muchos en muchas partes y en muchos contextos y con muchas cosas, para muchas cosas. Pero otra cosa es cuando lo tomamos como algo sagrado, cuando abusamos de él, del argumento de autoridad. Ese es el problema. En fin. Una cosa más, un elemento más en cuanto a estos factores de tensión entre la religión y la ciencia. Es lo que le podríamos llamar la vulnerabilidad del edificio doctrinal racionalizado. Lo repito, vulnerabilidad del edificio doctrinal racionalizado. ¿A qué me refiero con esto? Contrario a lo que podríamos pensar, la doctrina cristiana no son simplemente una sarta de tonterías ahí lanzadas al aire, sino que ha habido esfuerzos muy afanosos por sistematizar la doctrina, ¿no? Darle cierta coherencia, etcétera, etcétera. Y lo vemos en San Agustín, y lo vemos en la escolástica, especialmente con Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Y no son simples tonterías. El problema es que se vuelve un edificio doctrinal racionalizado o que pretende estar racionalizado muy vulnerable. Le quitas cualquier piedrita y se tambalea todo, se resquebraja todo. Entonces, por ejemplo, la magna obra de Santo Tomás de Aquino, si le quitas el hecho de que la Biblia es incuestionable porque te atreves a cuestionar lo que dice un pasaje ahí, que el sol era el que se detuvo y por lo tanto se infiere que el que se mueve es el sol y bla, 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 bla. Le quitas ese ladrillito, tambaleas la autoridad de la Sagrada Escritura o la autoridad interpretativa de la Escritura que tiene la Iglesia y entonces tambaleas todo el edificio. Es una grieta que puede tambalear todo el edificio. O sea, tiene que estar ahí todos los elementos porque si no, entonces reacomodarlo es complicado. Se tambalea todo. Entonces, a eso me refiero con esa vulnerabilidad del edificio doctrinal racionalizado. Pero no solamente es eso. Hay otros elementos que también menciona Russell en otros capítulos fundamentales. Por ejemplo, el concepto de substancia. El concepto de substancia. Ese concepto, recordemos, por ejemplo, lo veíamos en medieval, lo veíamos aquí también en parte. ¿Cómo se define la doctrina? La doctrina de la Trinidad. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consubstanciales. Es decir, que Dios es una sola substancia. Bueno, ¿qué carajos quiere decir substancia? El alma también se define como una substancia. Es más, el cuerpo también. La unión integral de cuerpo y alma como una substancia. ¿Qué es eso de substancia? Pues es un concepto filosófico, metafísico, de herencia platónica, aristotélica, etcétera, de pensadores clásicos antiguos, que fue asimilado por la filosofía cristiana y que en buena medida sigue estando presente. Recordemos también cuando se habla de la transubstanciación para definir a lo que pasa con la consagración del pan y el vino. Todos estos asuntos se definen bajo la categoría de substancia. Si la categoría de substancia se cuestiona, entonces se tambalea todo, ¿sí? Se tambalea el concepto del alma, se tambalea el concepto de la Trinidad, se tambalea el concepto de la transubstanciación, entre muchas otras cosas. Y son doctrinas muy esenciales para la tradición cristiana o particularmente para la católica. David Hume y otros pensadores contemporáneos a mediados del siglo XVIII decía que el concepto de substancia es simplemente un hábito, una invención, etcétera.
Poco más adelante Immanuel Kant definió que era una categoría a priori del entendimiento. Es una categoría, es como una estructura que ya tiene nuestra mente, que nos hace etiquetar así las cosas, pero no es algo objetivo que esté realmente en la realidad. Nosotros así lo vemos, pero no es que así sea, ¿no? Le dio ese carácter como subjetivo, digamos, a la categoría de substancia, al definirla como una categoría a priori de nuestro entendimiento. Pero ya antes la había cuestionado duramente Hume, que por cierto era ateo. Kant no, pero Hume sí. Pues bueno, ¿qué es lo que dice el concepto de substancia? Lo digo de manera muy rápida, trataré de decirlo de manera muy rápida. El concepto de substancia plantea un todo que es superior y diferenciable de la sumatoria simple de tres cosas. Sus partes, o sea, es un todo superior a la sumatoria de sus partes, ¿sí? Es un todo superior a la sumatoria o diferenciable de la sumatoria de sus predicados, o sea, lo que puedas decir al respecto, porque substancia y sujeto y predicado, o sea, sujeto de la oración son términos emparentados. Sus predicados también, y sus atributos, sus características, ¿sí? Es un todo superior y diferenciable de la sumatoria simple de sus partes, o sea, de las partes que lo constituyen, como si fuera un rompecabezas. Bueno, es más que la simple sumatoria de partes. Es superior y diferenciable de la sumatoria de predicados, o sea, de lo que puedas decir sobre ello, y superior y diferenciable de la sumatoria simple de atributos o características, ¿sí? Eso es la substancia. Dice Bertrand Russell, usa el ejemplo, la metáfora, que es como un alfiletero, ¿sí? Como esas cosas donde se ponen alfileres. Le pones y le quitas alfileres, pero el alfiletero sigue siendo el mismo, ¿sí? Le pones y le quitas predicados, atributos, características, partes, etc. Y el alfiletero sigue siendo el mismo. Es el constitutivo esencial de algo. Entonces, esa categoría fue usada para definir a la Trinidad y decir que Dios es una sola substancia, aunque sea tres personas, ¿sí? Porque es un todo superior a la sumatoria de sus partes entre comillas, que serían las personas divinas, ¿no? Etcétera. O para definir a la substancialidad de la persona que se mantiene. Nace, bueno, no nos vayamos tan lejos a cuando nace. Es concebido ese huevo cigoto porque se unen el óvulo y el espermatozoide, y ya ahí hay alma, y ya ahí hay persona, y crece y nace y cambia y finalmente envejece y se muere y etcétera, pero desde el instante de la concepción hasta que revienta al final es la misma substancia personal. Cambian sus partes, puedes perder un brazo quizá, o una pierna o lo que sea, pero sigue siendo la misma persona. Cambian sus características. De chiquito pues era chiquito, de grande era más grande, etcétera, o más joven o más viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad substancial se mantiene allí, ¿no? Sigue siendo la misma. Pues bueno, el edificio doctrinal racionalizado que recurre a la autoría de la Biblia y a la interpretación de la Biblia, que recurre a categorías o conceptos fundamentales como el de substancia y otros, ese edificio doctrinal racionalizado es vulnerable, ¿sí? Es delicado. Le quitas el concepto de substancia, ¿y qué pasa con la Trinidad? ¿Y qué pasa con el alma? ¿Y qué pasa con la transubstanciación? ¿Y qué pasa? Es complicado, ¿no? En fin. En cambio, la ciencia se supone que, ya lo he dicho varias veces, eso debe ser completamente transparente y abierta. No asumir nada como un dogma de fe que nadie va a tocar y nadie va a cuestionar, ¿no? Sino ser abierta a los trancazos, ¿sí? Poner la otra mejilla para que le den los trancazos que quieran, y si aguanta, es aguantadora, y si no aguanta, sorry, ¿sí? Que claudique, que se haga a un lado. Me refiero a la teoría, a la hipótesis planteada, al científico, a quien sea. Y se pueden usar otros conceptos y se pueden usar otras categorías y puede cambiar esto y no pasa nada. No pasa nada.
tiene que irse adaptando. Incluso a veces puede darse toda una revolución paradigmática. O sea, como creíamos entender las cosas, resulta que ya no son así, hay que entenderlas, replantear muchísimas cosas. Y eso nos puede pasar en historia, y le pasa a la física, y le pasa a la medicina, y le pasa a cualquier disciplina. Y la ciencia tiene que estar abierta a eso. Tiene que estar abierta a eso, porque si no, entonces no se distingue mucho de la religión en ser un dogma que aquí nadie me toca y... Ok, te prendemos incienso también. O sea, la ciencia no puede ser eso. Cuando Nietzsche afirmó Dios ha muerto, independientemente de lo que creamos o no creamos personalmente, pero si pensamos que Dios ha muerto, al menos de esa esfera pública donde no debe de estar como una imposición, no se trata de, Dios ha muerto, entonces viva la diosa razón, o entonces viva la diosa ciencia, o entonces viva no sé quién carajos. No, que el pedestal se quede solo, es más, que el pedestal se caiga al carajo también. ¿Sí? Si Dios ha muerto, se acabó. No se trata de, bueno, quito este monito y pongo otro monito o monita. Porque eso es lo que luego ocurre en el ámbito científico, insisto. Se puede ser rabiosamente ateo y, la religión, carajo, y no sé qué. Pues sí, pero asumes dogmas, dogmas científicos que no quieres tocar por ninguna razón, y estás cayendo en un espíritu religioso dogmático similar al que estás cuestionando. O sea, no estás metiendo a Dios, pero estás poniendo como en un pedestal sagrado a la racionalidad o al método o a no sé qué cosa, ¿no? Cuando esto debe ser maleable, flexible, transparente y susceptible de, en caso necesario, poder modificarse. En fin, dejamos ahí ese primer punto. Pasamos rápidamente, porque solo nos quedan como 10 minutos, a comentar el segundo punto de esta lectura sobre la religión y ciencia. El capítulo por ahí que incorporamos es un capítulo donde nos habla acerca de las tensiones entre religión y ciencia en torno a la evolución, al concepto de evolución, al planteamiento científico de la evolución tanto geológica como biológica. Dice desde un principio Bertrand Russell, siempre, y en eso, aunque no lo diga explícitamente, pero casi está citando al Evangelio, siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. La ciencia empezó a desarrollarse desde lo más lejano hasta lo más cercano. Esto se relaciona con las llamadas humillaciones narcisistas de las que habló Freud más adelante. Empezamos viendo allá el cielo y las estrellas, cuestionando el modelo cosmológico. Fue lo que hizo Copérnico y Galileo y Kepler y varios, cuestionando el modelo cosmológico allá, lo que está lejecitos. Más adelante se tocó la tierra, más adelante se tocó la vida, pero primero la vegetal y animal, después se tocó la vida humana y por último se tocó la mente humana. ¿Sí? Fue de lo más lejano hacia lo más cercano, porque nos cala más, ¿no? Nos cuesta más cuestionar nuestra excepcionalidad, como, pues sí, como formas de vida, ¿no? En fin, ¿cómo empezó a darse esta cuestión? Pues en el siglo XVII empezaron a desarrollarse algunos estudios que escudriñaban, por ejemplo, fósiles, sedimentos, capas sedimentarias. Y esos estudios, al principio muy poco sistemáticos, pero esos estudios empezaron a descubrir pues que había fósiles marinos en lugares muy elevados, como los hay aquí en Nuevo León, por ejemplo. O que había fósiles de animales que ya no vemos, como los dinosaurios, ¿no? Que anteriormente pues simplemente eran dragones, ¿no? Eso, cosas por el estilo, pero también en las plantas. También en las plantas hay fósiles de helechos que ya no existen con esa forma, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, empezaron a descubrirse este tipo de cuestiones. Y algunos pensadores entre los siglos XVII, principios del XVIII, planteaban, bueno, ok,
seguramente hubo cambios cataclísmicos, catastróficos, rápidos y drásticos en la naturaleza en algún tiempo, ¿no? Es decir, una posibilidad era, obviamente, y esta se acomodaba muy bien con la conservación del discurso religioso, el diluvio, ¿sí? Es que todos estos cambios tan evidentes que aquí apreciamos, cambios que parecieran ser geológicos, biológicos, especies extintas, curiosamente fósiles de formas de vida marinas en lugares elevados, etcétera, etcétera. Todo eso se acomoda a el diluvio, ¿sí? Hubo un cambio cataclísmico, drástico, que hizo que el mundo tuviera esas transformaciones de las cuales aquí vemos sus vestigios, pero no fue lento, fue cataclísmico, fue drástico, fue rápido, ¿sí? Es una noción catastrofista, cataclísmica. Y a estos, a los que enfatizaban el agua, se les llamó neptunistas. ¿Por qué? ¿Por qué neptunistas? Pues porque estaban enfatizando obviamente al agua como factor de cambio y muchas veces lo acomodaban o lo vinculaban con el diluvio, ¿no? Otra postura un poco más distanciada de esta tradición del diluvio se les llamó de los vulcanistas, que lo que planteaban eran fenómenos volcánicos, fenómenos sísmicos, fenómenos de ese tipo, fenómenos tónicos de la Tierra y sus capas, etcétera, que eran los que habían generado estos cambios. Ok, entonces los cambios no fueron por un gran diluvio, fueron por terribles erupciones volcánicas al mismo tiempo y terribles terremotos y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era lo mismo en el sentido de plantear esa noción catastrofista, cataclísmica de cambios rápidos, pero en vez de atribuirlos al agua, a un cataclismo acuático como los neptunistas, lo atribuían a un cataclismo de fuego, un cataclismo de sismos, de volcanes, supervolcanes, bla, 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 bla. ¿Qué tienen en común estas dos posturas de los siglos XVII, parte del XVIII? Tienen en común que en general todavía no cuestionaban la tradición religiosa, tienen en común que pretendían que los cambios que se estaban empezando a observar en fósiles, sedimentos y demás, esos cambios se habían dado de manera muy rápida, de manera cataclísmica, no lenta y no bajo los mismos procesos que vemos hoy en día, ¿no? El primer pensador que sostuvo una teoría naturalista. ¿Qué quiere decir una teoría naturalista? Una teoría que no apela a lo sobrenatural. No porque lo niegue, porque de hecho él era muy creyente, sino porque considera que eso trasciende a nuestro conocimiento, que si es que tuvo que ver, pues bueno, eso no lo podemos saber, no lo podemos demostrar. Es decir, asume una perspectiva agnóstica, que quiere decir de no conocimiento con respecto a lo sobrenatural y divino. El primer autor que sostuvo una teoría naturalista sin apelar directamente a lo sobrenatural en torno al origen del cosmos, al origen del universo ordenado, que es lo que quiere decir cosmos, fue Immanuel Kant, en 1755. Immanuel Kant sostuvo que de una especie de condensación de una nebulosa o algo por el estilo empezó a darse un movimiento centrífugo y no sé qué, y de ahí habría surgido, según él, el universo. Es un precursor muy antiguo de la que llamamos hoy en día pues teoría del Big Bang, ¿no? A su manera, pero era un planteamiento así. ¿Por qué es un planteamiento innovador? Porque no apela a decir a lo que se le llamaba tradicionalmente el fiat divino. Fiat en latín quiere decir hágase, hágase. O sea, la explicación tradicional, como lo dice el Génesis, dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Dijo Dios, hágase no sé qué, etcétera, ¿no? No apela al tradicional fiat divino, sino trata de dar una explicación de fenómenos de este mundo, de esta naturaleza, de esta realidad, por otros fenómenos de esta naturaleza o de esta realidad. Por eso le llama una explicación naturalista, explicar unos fenómenos con otros, y no apelando a lo sobrenatural. Como lo dije hace rato, Kant era creyente, Kant creía en Dios, Kant no estaba negando a Dios, pero él pensaba que si Dios tuvo que ver o no tuvo que ver, es algo que no podemos conocer o no podemos saber. Hay que centrarnos en lo que podemos conocer o podemos saber, que es esta realidad natural, ¿no? Y él fue el primero en hacer este esbozo.
Más adelante otros pensadores como Houton o Buffon en el contexto francés sostuvieron hipótesis similares, aunque posteriores a la de Kant. Como lo dije hace rato, Hume, que era contemporáneo de Kant, era abiertamente ateo también. Entonces vemos cómo algunos pensadores en esta época, sobre todo mediados del siglo XVIII, asumen un ateísmo auténtico, por decirlo así, porque antes no es muy... Hay mucho debate acerca de si el ateísmo, como lo entendemos en nuestro contexto, habría existido o no. Hay libros enteros que se cuestionan eso. El problema de la incredulidad en el siglo XVI, sobre François Rabelais, que analizó Lucien Febvre, etcétera, etcétera. Hay libros enteros que se quiebran la cabeza en torno a esto. Pero algunos enciclopedistas como D'Alembert, Diderot, el barón de Holbach, y más adelante Houton, Buffon, Hume, que era inglés, este tipo de pensadores eran ateos, ateos de veras, ateos un poco o mucho al estilo de como nosotros entendemos el ateísmo. Un ateísmo quizás similar al de Richard Hawkins, Richard Dawkins, perdón, o Stephen Hawking, etcétera, ¿no? Un ateísmo de ese similar, ¿no? Que antes no lo encontramos igual. Vuelvo a repetir, es un tema de estudio complejo. Pues bueno, incluso se dice que Napoleón le cuestionó a uno de estos pensadores, me parece que a Houton, le cuestionó cuando le explicó su hipótesis sobre el origen del universo. Le dijo, bueno, ¿y ahí dónde está Dios? Y le responde, yo no requiero de esa hipótesis para mi explicación. A Napoleón probablemente eso le importó un cacahuate, porque no era particularmente creyente. Se supone que era creyente, pero no era particularmente devoto, más bien dicho. Sin embargo, Napoleón veía la religión como algo importante para la sociedad. Se le atribuye la expresión de si Dios no existiera habría que inventarlo, ¿no? En fin, pues bueno, para cerrar en torno a este tema, algunas consideraciones finales para dejar este tema. Falta recapitular un poquito el tema de David y Arnoldo, perdón, pero ya no nos va a dar el tiempo. Para cerrar nada más en torno a este tema, estamos hablando de que había planteamientos en cuanto a la evolución geológica, pero faltaba tocar la evolución biológica. Con respecto a la evolución biológica, pues bueno, hubo algunos planteamientos, hipótesis, esbozos, la hipótesis de Lamarck al respecto, que prácticamente lo que sostiene es que la necesidad hacia el órgano. Más adelante, en 1859, fue publicada la obra de Darwin, de El origen de las especies, que planteó una hipótesis diferente, que es la de la selección natural. ¿Y qué es lo que sostienen estas hipótesis? Lo ejemplifico de una manera muy simplista. Para la hipótesis de Lamarck, las jirafas tienen el cuello largo porque necesitan alcanzar el follaje de árboles elevados, ¿sí? Las jirafas tienen el cuello largo para alcanzar ese follaje de los árboles elevados, casi que como que de tanto estirárselo o qué sé yo, ¿no? La necesidad hacia el órgano. En cambio, para la teoría de Darwin, las jirafas alcanzan el follaje de los árboles elevados y por esa razón sobreviven por el hecho de que tienen el cuello largo, ¿sí? Las jirafas alcanzan el follaje de los árboles elevados porque tienen el cuello largo. Aquellos seres que no tenían el cuello largo, con la pena, pero no tuvieron que tragar y se murieron. Es decir, hubo esa selección natural. Bueno, ¿y de dónde salió el cuello largo de la jirafa? Podemos plantearnos, seguirnos cuestionando eso. De mutaciones adaptativas paulatinas, como la mutación adaptativa de los malditos virus, que es donde más claramente vemos la evolución. Nosotros, los seres más grandotes, la evolución es mucho más lenta, pero los seres microscópicos, como los virus, que ni siquiera son seres vivos, son quién sabe qué diablos, pero de que evolucionan. Y las bacterias lo vemos más claro, ¿no? La bronca tan terrible que tenemos con los antibióticos porque nos los acostumbramos a tomárnoslos como si fueran dulces, ¿no? Por cualquier dolorcito de cabeza, antibióticos. Y les inducimos resistencia a las condenadas bacterias. Hicimos que se adaptaran, les ayudamos a adaptarse. O sea, qué idiotas. Les ayudamos a adaptarse. En fin, así es la cosa.
Pues bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió después con respecto a esta cuestión de las teorías evolutivas? Pues finalmente lo que se planteó fue, y con esto cierro, finalmente lo que se planteó fue que los cambios geológicos y biológicos que vemos en la naturaleza, en la realidad, obedecen a fenómenos muy similares a los que vemos hoy en día. La erosión, los terremotos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, todos esos cambios son, a lo largo de millones de años, han sido similares a los que vemos hoy en día. El mundo no es tan joven como se pretendió en otros tiempos por la tradición religiosa, que solo tenía cosa de 4.000 o 5.000 años o no sé qué. El mundo no es tan joven. Los cambios no fueron tan cataclísmicos y rápidos. El mundo es muy añejo, es viejo, es antiguo y ha tenido procesos similares a los que vemos hoy en día, que a lo largo de millones y millones de años han estado actuando y actuando y actuando y actuando. Así también han actuado sobre la vida, para transformarla en el proceso evolutivo y de selección natural. Originalmente muchos religiosos se pararon de pestañas ante estos planteamientos, sosteniendo que esto contradecía la Biblia, que etcétera, etcétera. Sin embargo, paulatinamente muchos sistemas religiosos, no todos, pero muchos sistemas religiosos llegaron a adaptarse y decir, bueno, ok, si la ciencia dice que la vida biológica, que el cuerpo humano, etcétera, se deriva de un proceso evolutivo y tiene la evidencia de ello, lo aceptamos. Está bien, no hay bronca. Nada más que no nos toquen el asunto del alma y otras cosas, ¿no? Porque esas sí siguen siendo del ámbito religioso, etcétera, etcétera. Pero si se dice que el cuerpo se derivó de un proceso evolutivo biológico, ok, está bueno, ahí muere. Esto empezó a darse cierta adaptación a partir de 1950, aunque ustedes no lo crean, con Pío XII. Y paulatinamente ha sido cada vez más importante. Se le suele atribuir a Juan Pablo II haber aceptado la teoría de la evolución, pero no es cierto que él fue el primero en hacerlo. Ya Pío XII la había sostenido, había iniciado la apertura. Y muchas tradiciones religiosas cristianas así son, pero no todas. Hay tradiciones cristianas muy conservadoras y fundamentalistas que insisten en que lo que dice la Biblia es así literalmente y se acabó, ¿no? Recientemente ha habido un escándalo por un museo bíblico en Washington, porque tenía una tablilla de la epopeya de Gilgamesh que había obtenido el dueño de una empresa cristiana estadounidense que se llama Hobby Lobby, que hay aquí en McAllen, etc. Y que es muy cristiana. Yo me di cuenta que era muy cristiana una vez que yendo dije, ¿por qué está cerrando domingo? Y tenían un anuncio ahí, que estaba cerrando domingo para permitir que sus trabajadores fueran al culto, y Dios y para allá y Dios para acá. Y yo dije, estos obviamente son cristianos de hueso colorado. Pues sí, dicho y hecho. Y tienen la lana del mundo, entonces han comprado piezas de contrabando, algunas, para alimentar ese museo bíblico, donde entre otras cosas pues quieren combatir la idea de la evolución. En fin, bueno, dejamos ahí, discúlpenme, ya nos excedimos de tiempo. Cuídense, que estén bien, y si hay alguna duda o comentario, empezando la próxima clase lo vemos, escuchamos a Miguel, retomamos un poquito lo expuesto por David y Arnoldo, y obviamente también lo expuesto por Miguel, porque ya va a ser la última sesión, ¿sí? Entonces, bueno, cuídense, nos vemos, hasta luego. Profe, hasta luego.